Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y lo he titulado, ¿qué puedo hacer yo? Pregúntese usted, ¿qué puedo hacer yo? Ahora pregúntele a la persona que tiene a su lado, ¿qué puedo hacer yo? ¿Sabe? Hoy vivimos dentro de una sociedad para la que sus intereses son prioridad, aun cuando en realidad no demuestra en lo efectivo un compromiso real con ellos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Hoy las personas no tienen tiempo para nada, porque lo más importante es lo que ellos quieren, aunque en la vida real ni siquiera les interesa lo que dicen querer. Esa es la sociedad en la que vivimos. Oiga, tenemos un evento de varones, no puedo ir. Tenemos un evento de damas, no puedo. Y aquello que pretextan para no hacer las cosas que deberían hacer, ni siquiera es algo que toman en serio. Con el paso de los años y a medida que el día de Cristo se aproxima, las palabras del Señor Jesús respecto de la generación que habría de vivir los últimos tiempos se están cumpliendo. Él dijo que el amor de muchos se tornaría frío. Y sabe, esta es la realidad de hoy día. Muchas personas han dejado morir su primer amor. Y el corazón de muchos se ha vuelto insensible para las cosas de Dios. Para muchas personas la obra de Dios simplemente puede esperar. Hay personas que incluso se atreven a decir, la iglesia no se va a ir. Y actúan con esa forma de ver las cosas donde pareciera que la iglesia y las cosas de Dios pueden esperar, mientras que sus deseos son tratados con urgencia e importancia. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Y esta es una realidad que hoy día la iglesia está enfrentando. Las cosas de Dios están en segundo término. Pero lo que queremos aparece siempre, no solamente en un plano de importancia, también en un plano de urgencia. Y de esta forma podemos ver en perspectiva las palabras dichas por el profeta Ageo, mientras que éste expresaba, en Ageo capítulo 1, verso 4, la palabra de Dios dice así, no lo busque. El Señor, hablando a través del profeta, expresó lo siguiente: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas, mientras que esta casa, refiriéndose al templo, está en ruinas? ¿Cuántas veces aquello que es propio de nuestro interés lo tenemos al detalle, lo tenemos cuidado, lo tenemos de alguna manera en las condiciones más adecuadas posibles? Pero cuando se trata de las cosas de Dios, lo único que alcanzamos a ver en muchos casos es un terrible abandono. Podríamos simplemente comparar cuál es la condición de tu celular y cuál es la condición de tu Biblia. Porque en muchos casos tenemos los celulares protegidos, limpios, actualizados, y nuestra Biblia deshojada, sin pasta, con mole. Y solo eso es un reflejo de lo que en muchas ocasiones tenemos como prioritario. El Señor Jesucristo dijo que donde estuviera nuestro tesoro, ahí estaría nuestro corazón. Y es que algo, amados hermanos, que nunca debemos de olvidar ni perder de vista, es que al ser hechos hijos de Dios, y lo somos, hay un sinfín de privilegios que Dios nos ha dado inherentes a tan gran posición. Pero debido a nuestra visión corta y egoísta de la vida, es que mucho de lo que debería ser considerado un privilegio, hoy se ve como una carga. La realidad es que pareciera que somos esa generación de la cual dijo Isaías, hay de aquellos que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz.
que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Uno de los más grandes privilegios que hoy se ha confundido con una carga y que en muchos corazones produce molestia, y en el cual la iglesia de primer siglo se deleitaba en cumplir con ello, era el servicio a Dios. Servir a Dios hoy para muchas personas no es prioridad. Prioridad es su trabajo. Pueden faltar a una reunión de oración, pero no van a faltar al trabajo. ¿Por qué no vino a la reunión de oración, hermano? Es que estaba muy enfermo. ¿Y cómo amaneció? También enfermo. ¿Y faltó? No, porque si no me corren. Entonces, la iglesia puede esperar. Las cosas de Dios pueden esperar. Y sabe, no es que condene todas las circunstancias que enfrentamos, porque en algún momento estoy seguro que todos hemos tenido que ausentarnos por una razón justificable. El problema es cuando en el corazón Cristo ya no es el primer lugar. En tal caso, incluso de nada me sirve tu presencia en cada reunión, porque tu corazón está lejos de Él. Pero el problema es que muchas veces estamos pretextando, tratando de justificar el hecho de que en realidad no tenemos un apego ni un compromiso con las cosas de Dios. Ese es el problema. ¿Es justificable que de pronto nos ausentemos porque nuestro horario laboral no nos lo permitió? Sí. ¿Es justificable que de tiempo en tiempo nos ausentemos por causa de distracción? Pastor, voy a salir de vacaciones. No tiene ningún problema, el fin de semana mi área de servicio está cubierta. ¿Tiene usted alguna inconformidad? Ninguna. Está justificado. No hay ningún problema que usted de tiempo en tiempo pueda ausentarse. El problema es cuando se ausenta el corazón y con él se esfuma el compromiso, la responsabilidad y sobre todo el estar dispuestos a mantenernos involucrados en las cosas de Dios. Ahí es donde entonces las cosas se tornan mal, porque entonces servir a Dios deja de ser un privilegio y se convierte en una carga. La gente, amado hermano, cuando era llamada por Dios, sabía que solo por el hecho de que Dios hubiera puesto su mirada sobre de ellos para realizar cualquier labor, ya era un gran motivo de sentirse alegres y sentir que estaban participando de un gran honor y privilegio. No siempre las labores eran sencillas. Dios no siempre te va a llamar a hacer algo fácil. En ocasiones implicaba peligro. En otras las labores les imponían. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Es demasiado grande para mí. Pero si era Dios quien quería que lo hicieran, entonces valía la pena esforzarse en la dirección que Dios estaba marcando. Y entonces surge una pregunta obligada: ¿por qué lo hemos dejado de hacer? ¿Será honestamente que Dios ha dejado de importarnos? Porque cuando la vida religiosa se convierte en una rutina, cansa. Toda relación que se convierte en algo rutinario desgasta, cansa. Pero cuando tu corazón está ligado a Dios y Él produce en ti esa expectativa de poder servirle, de poder involucrarte en lo que en su corazón arde, entonces créeme que tú lo haces con gusto y con alegría. Tristemente, con el paso del tiempo, para muchas personas el servicio ha dejado de ser un privilegio y se ha deformado la idea con conceptos que nada tienen que ver. Hay personas que quieren servir, pero de jefes. A mí póngame, pastor, a ordenar a la gente.
yo les voy a decir qué es lo que hacen mal. Y esa es una realidad. Hay personas que quieren utilizar el servicio como un medio para promocionarse a sí mismos, sin antes dar ejemplo de servicio. Hay quienes se valen del servicio para obtener un beneficio personal, llámese poder, riqueza, influencia, etcétera. Estos son los que la Escritura menciona como asalariados, los cuales tienen como prioridad sus propios intereses antes que los intereses del reino. Ahora bien, debemos de considerar que el servicio a Dios nos dignifica. Mientras que usted se encuentre sirviendo a Dios, eso produce en usted dignidad. Y es algo que muchas personas no han entendido, porque ven el servicio como una carga, ven el servicio como una forma de no cumplir con sus agendas al 100% semana a semana. Ay, yo de mis ganas todas las tardes me iría a aprender danza folclórica, pero tengo que ir a la iglesia y es que me toca servir. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está entonces el privilegio? Ya no es ese deseo que abundaba en la iglesia de primer siglo, en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de los profetas. Dios me miró a mí, me escogió a mí, es un gran privilegio. Ya ahora la gente dice, ¿servir? No, me va a afectar mi agenda. No, voy a tener que invertir un montón. Hay personas que se involucran en un ministerio y renuncian después del primer ejercicio de dicho ministerio. Pastor, he sentido un fuerte llamado para estar en la cámara. Está bien, hermano, lo vamos a capacitar y todo ahí está. Y al término, ¿sabe qué siento de Dios? Que no es lo mío. Pues que no lo estaba llamando Dios. El problema es que no estamos teniendo convicción sobre aquellas cosas en las que estamos determinados a perseguir. Y nos olvidamos de que servir a Dios nos dignifica y nos permite reflejar la naturaleza de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el ejemplo que Él nos dio. Mire, considere lo siguiente. En Juan capítulo 13, versos 14 al 16, el Señor Jesucristo les dijo esto a sus discípulos: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús no está hablando en términos literales. Si así fuera, tendría cada uno de ustedes que llegar a la reunión con una cubetita, una toallita y traerse un poco de agua de su casa, o hacer la fila para esperar que se llenen todas las cubetas. El punto aquí es que Jesús no está hablando en términos literales. Jesús nos está mostrando una figura, un ejemplo en el cual se marca el hecho de que nosotros debemos de seguir su ejemplo. Y así como Él estuvo dispuesto, siendo el Señor y el Maestro, a servir a aquellos que estaban bajo su autoridad, nosotros deberíamos hacer exactamente lo mismo. Servir a aquellos que están bajo nuestra autoridad, aquellos que con nosotros comparten la fe y buscan a Dios de todo corazón, pero con una correcta actitud, amados hermanos. La palabra del Señor dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que le envió. ¿Queremos ser como Jesús? Tenemos que imitar su ejemplo. Y servir a aquellas personas que nos rodean es un privilegio que Él, siendo el Señor y el Maestro, abrazó. ¿Por qué? Porque de ello
recibía dignidad. Muchas personas hoy día quieren revestirse de fama, pero no de dignidad. Y sabe, para adquirir fama podemos incluso obtenerla haciendo lo malo. Pero lo que te dignifica, te relaciona directamente con Dios cuando de servir en la obra de Dios se trata. Tenemos que aprender a amar el servicio. Yo no sé cuántos de ustedes en algún momento, en la intimidad de sus pensamientos, han expresado: ya me cansé de servir. Si usted lo ha hecho, con todo el respeto que usted se merece, usted pecó porque menospreció la mesa de su Señor. Es un insulto muy grave decir: ya me cansé de participar de tal o cual ministerio. Ya no me gusta, ya no me siento a gusto. ¿Quién dijo que el ministerio era para sentirnos a gusto? ¿Quién dijo que servir a Dios era para que yo me sintiera bien? Nuestras ideas están equivocadas. Nuestra forma de pensamiento está mal enfocada. Y ese es el problema que no estamos atendiendo, y por causa de esa falta de entendimiento, para muchas personas les es fácil dejar de servir a Dios. Personas en los primeros 300 años de la historia de la iglesia daban sus vidas, pero no dejaban de servir a Dios. ¿Qué le dijeron a los apóstoles? Los vamos a dejar en paz, pero dejen de predicar en el nombre de Jesús. No nos meteremos más con ustedes, solo dejen de servir a Dios. Y ellos dijeron: juzguen ustedes si es preferible obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. ¿Quién te llamó? ¿Quién te puso en el ministerio que estás desempeñando? ¿Quién te dignificó? Seas líder de jóvenes, seas líder de enseñanza cristiana, seas líder de adolescentes, seas líder en edecanes, seas participante de cualquier ministerio, maestro de niños, elaboración de alimentos, cualquiera que sea el área en la que tú te estás desempeñando, te pregunto: ¿quién te puso ahí? Y si tu respuesta no es Dios, de verdad, mi consejo es: déjalo de hacer. Porque no tiene trascendencia el que tú lo estés haciendo porque una persona te lo puso a hacer. Es que el pastor me dijo que lo apoyara en esa área. El reino de los cielos no se construye con la visión de voy a apoyar. El reino de los cielos se construye con la visión de es parte de mi carga. Porque si tú piensas que me apoyas, me haces deudor. Y créeme una cosa, cuando se trata del servicio, yo no te debo nada, porque yo no te puedo galardonar. Supongo que esperamos un galardón de Cristo. Entonces, no te puedo deber. Y si tú estás sirviendo con la idea de debo de apoyar al pastor, o debo de apoyar a mi líder, o debo de ayudar a tal o cual persona, sin tener un claro compromiso de quién fue quien te colocó ahí y cuál es tu nivel de involucramiento con aquel que te llamó, entonces no tiene sentido muchas veces estar tratando de continuar sobre una actividad que me tiene cansado, que no estoy en realidad enfocado y que no sé para quién lo hago.
El problema, amados hermanos, es que muchas veces nuestro corazón está tan alejado de Dios que nos sucede lo dicho por el profeta Isaías. Tenemos ojos y no vemos, oídos y no oímos. ¿Cuántas veces tenemos la capacidad de ver las fallas y las carencias, las deficiencias que tienen otros mientras intentan servir en el nombre de Dios? ¿Es cierto? Tenemos muchas áreas de oportunidad. A veces las particularidades de las personalidades de cada persona que integra un equipo de trabajo hace más difícil el avance. Pero si todos nos enfocáramos a un objetivo y tuviéramos una sola visión, nuestras diferencias dejarían de pesar tanto. El problema es que, como mencioné al principio, lo que nosotros queremos está en un grado de importancia y urgencia, mientras que lo que Dios quiere puede esperar. Y tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas si lo que en realidad queremos es trascender. Si lo que en realidad queremos es agradar a Dios, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Muchas personas están buscando servir para hacerse notar. Y sabe, deberíamos buscar hacer una diferencia notable, aunque nadie me notara al hacerlo. Hay aquí ministerios que nadie se imagina siquiera que existen. Hay una persona dentro de la congregación encargada de arreglar el área donde doy consejería. Llega en un horario donde nadie le ve y se va en un horario donde nadie le ve. Tengo una persona encargada de arreglar la bodega, que esté en condiciones para que el fin de semana de repente suban algunas personitas solo a aventar las cosas y esto me urge y no lo dejen donde estaba. Pero saben, la labor de estas personas que no se notan repercute en el buen funcionamiento de todo, porque nos ofrecen un servicio que nos provee bendición. Ahora, le hago una pregunta: si usted no está edificando el reino de los cielos y fortaleciendo su casa espiritual, pregunto, ¿qué reino está edificando entonces? Pregunto, ¿a dónde va a parar lo que a Dios debería dar? ¿Dónde lo estamos dejando? ¿O somos de esa clase de creyentes que solo quieren que Dios los bendiga y que Dios les dé y que Dios les haga? La pregunta está nuevamente frente a nosotros. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo ante un panorama como este, donde se ha perdido la pasión, donde se ha perdido el compromiso, donde se ha perdido el interés? ¿Qué puedo hacer ante ello? Empezar a marcar la diferencia con un cambio en mi manera de pensar y alinear mis pensamientos a lo que la palabra de Dios dice. ¿No dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi caminar? ¿No dice la palabra del Señor, en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti, para no salirme de tu voluntad? El problema es que hoy no estamos considerando la palabra de Dios para nuestro actuar, y menos para el desarrollo o desempeño de una actividad dentro de la iglesia. ¿Sabe qué es lo más triste que he visto con el paso del tiempo? Que muchas veces ya no se tiene que hacer, permítame la expresión, un concurso para ver quiénes cubren el perfil de un área de servicio. Tristemente hemos llegado a la terrible realidad de decir, ¿quién quiere? Porque nadie quiere. Encontramos dentro de las iglesias personas con 5
3 áreas de servicio. ¿Usted cree que es justo que una persona dentro de la iglesia haga lo que 5 deberían hacer? ¿Que una persona dentro de la iglesia haga lo que 3 deberían hacer? Hablo a su conciencia. ¿Qué es lo que puedo hacer yo? Mire lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a 1 de Pedro capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Y voy a leer yo primero el verso 10, después leen ustedes el verso 10, leo el 11 y después leen ustedes el 11. ¿Le parece? Dice así la palabra de Dios: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Ustedes? A ver, espérense. Les dije, voy a leer el 10 y después leen ustedes el 10. ¿Ya ven cómo tenemos oídos y no oímos? Ojos y no vemos. Si en algo tan sencillo a veces no podemos seguir una instrucción, imagínense. Vuelvo a leer el 10 y después leen ustedes ¿cuál? 10. ¿Cuál van a leer? 10. Dígale al que tiene a su lado, debes de leer el 10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Verso 11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ustedes el 11? Note cuál es la finalidad del servicio. Que Dios sea glorificado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esto sucede cuando a través de nuestro servicio la gente expresa bendiciones a Dios a causa de lo que nosotros estamos realizando. Pero para ello tenemos que tener determinación a actuar, decisión, convicción. Dice la palabra de Dios, el que hable, hágalo como el que expresa las palabras mismas de Dios. Y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Le pongo un ejemplo. Va usted a trapear su casa y de repente le viene la idea: hazlo como si tuvieras el poder de Dios. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo hace normalmente? ¿Así? Si usted tiene en mente que tiene el poder de Dios para hacerlo, ¿cómo lo haría? Pero bien, ¿no? No solamente por donde van a ver las visitas, porque las visitas llegan y ven, pero no se meten abajo de los muebles, ¿verdad? Lo haría bien, a conciencia, porque tiene, ¿qué cosa? El poder de Dios. Y sabe, lo que esta verdad afecta es nuestra manera de pensar. Porque si yo sirvo como quien tiene el poder de Dios,
entonces toda la expresión de mi vida de servicio cambia. Aún en la elaboración de alimentos. ¿Qué piensa hacer, hermana, para el día domingo? No, pues yo creo que voy a hacer unas... ¿Qué se le antoja? Ahorita se me antojan unas... Dicen flautas. Unos tacos de bistec. No, estoy pensando en otra cosa. Estas que llevan papa con chorizo adentro. Unos pambazos. Ándale. ¿Cómo va a ser las papas y el chorizo si tiene el poder de Dios? Pues con ganas, ¿no? Hasta probarlo y que tenga sazón, que esté bien cocido, que se vea bonito. No que parezcan pellejos de puerco aventados sobre papas crudas. ¿Tiene o no tiene el poder de Dios? Y le pongo el ejemplo de la elaboración de alimentos, que no es una tarea sencilla dentro del cuerpo de Cristo, pero que para muchos no tiene gran relevancia. Porque la gente no se pelea por estar en el área de alimentos, la gente quiere estar en la alabanza. El punto aquí es, en comparativo, ¿estoy aprendiéndome las canciones como quien tiene el poder de Dios? ¿Como quien va a estar ante Dios? Y cuando voy a tocar mi parte de la melodía, tengo presente que Jesús está frente a mí mirando mis acordes. Porque eso deberíamos de tener presente. Hace tiempo les mencioné sobre un libro que en el primer capítulo te confronta a ti, predicador, y te dice, tú debes de saber que Jesús está en primera fila, escuchando tu sermón y poniendo atención a cada palabra que sale de tu boca. Y lo que Él está evaluando al escucharte es si lo estás representando bien o estás inventando cosas diciendo que Él las dijo. Así que yo debo de predicar consciente de que mi Señor y Maestro está frente a mí, escuchándome. Y Él sabe, si yo llegué a este lugar sin prepararme, dándole vueltas a miles de ideas o abriendo la Biblia una y otra vez para ver qué les doy. No, de esto ya prediqué la otra vez, ahora de qué, Señor, a ver, revélame, Judas se ahorcó, pero ¿qué digo de eso? O sea, a veces en las áreas de ministerio donde estamos, pareciera que venimos a improvisar y a aventarle un plato a Dios en lugar de dignificar algo que en realidad le agrade. ¿Por qué mencioné ese término de un plato a Dios? Porque en el Pentateuco se menciona que nosotros los que ofrecemos sacrificios somos como los que le ofrecen un pan a Dios, un alimento. ¿Cómo se lo das? ¿Cómo se lo ofreces? ¿Cómo estás presentando tu ministerio delante de Dios? Hay cosas que a veces damos por hecho y que no estamos realmente recapacitando en lo que estamos haciendo y en el valor que deberíamos de darle al hacerlo. Porque simplemente no es algo que nos despierte interés, porque nuestros intereses están fuera de nuestra área de servicio. Fuera de lo que tiene que ver con Dios, fuera de la iglesia. Y es triste, amados hermanos, cuando una iglesia pretende avanzar con personas que piensan de esa manera. Considere lo siguiente, mire, pocas personas dentro del cuerpo de Cristo
se involucran en el servicio a Dios porque solo para esas pocas el servir es participar del propósito de Dios. ¿Por qué estoy sirviendo? Porque considero que Dios me llamó para participar de sus propósitos, lo cual veo como un gran privilegio. Cada área de servicio tiene sus normas, tiene sus reglas, tiene sus estándares. Imagínese usted, yo quiero estar en el área de servicio de los sugieres. Ellos tienen su uniforme. Y usted quiere participar de esa área y trae su camisa toda arrugada, sucia, y dice, total, me lo cubre la corbata. Es que no es lo que el hombre ve, es lo que Dios está viendo detrás de cada actitud. No es el tomar una canción y decir, ay, esta no me sale, mejor elijo otra. Es que entonces no me estoy preparando como yo debería para poderle ofrecer a Dios algo digno de Él. Ahora, Dios no me está diciendo, preséntame la canción más difícil y la de moda, si no, no te escucho. Dios no está pidiendo eso. La Escritura dice que Él quiere un fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es el sacrificio de alabanza que Dios pide. El problema es que cuántas veces no estamos siendo congruentes. Decimos que Él es todo para nosotros, pero lo que le estamos ofreciendo nos indica que Él no está en primer lugar. Si no nos atrevemos, amados hermanos, a ser fieles en lo poco, a ver, piense usted, ¿qué hubiera pasado si Dios en lugar de llamar a Moisés lo hubiera llamado a usted? Dios no ve a Moisés, lo ve a usted. Y le dice Dios, tú levanta esa vara y golpea las aguas. Ay no, Señor, hoy no. Es más, ya hasta me duele la mano. ¿Cree usted que Moisés nunca se sintió enfermo? ¿Que nunca se sintió agotado? Pero cuando Dios lo necesitó, ¿qué hizo él? Levantó la vara e hirió el mar. Y Dios se encargó del resto. ¿Qué habría pasado si Dios, en lugar de haber llamado a Josué, nos hubiera llamado a nosotros? Él le dijo, sé fuerte y valiente, porque las circunstancias que les vienen no serán fáciles, pero yo estaré contigo. Ay no, Señor, que sea fácil, porque yo ya me cansé de sufrir. Josué ya llevaba una temporada con Moisés en el desierto, y lo que le iba a sobrevenir tomando el liderazgo no era más fácil que el desierto, era más difícil. Y él abrazó el compromiso como un gran privilegio. No, al final de la vida de Josué, él dice, yo no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Le fue fácil? ¿Cuánto no tuvo que haber sacrificado? ¿Cuánta gente que él amaba no se perdió en las batallas? Sin embargo, no está decepcionado de Dios. El hombre sigue con una voluntad firme en mantenerse dentro de su privilegio, servir a Dios. ¿Qué habría pasado si Dios, en lugar de haber llamado a Daniel, te hubiera llamado a ti? Te quiero 3 veces al día en mi presencia. Ay no, Dios. ¿Ir a orar 3 veces buscando tu rostro? No, yo estoy cansado. Les digo, todos pretextamos.
Decimos estar cansados, no buscamos a Dios, no venimos a la oración, no venimos a las reuniones porque estamos cansados, pero en casa no descansamos. Entonces, no, pues es que me quedé a lavar ropa, pues ¿a poco los ángeles van a descender para que la laven? No, pero date cuenta que estás justificando el hecho de no ser fiel con algo que tiene valor y trascendencia eterna por algo que es temporal. ¿Qué habría pasado si Dios, en lugar de haber llamado a la mujer que ungió a Jesús en Betania, te hubiera llamado a ti? Ay, leemos la historia y decimos, ay, qué hermosa historia. Y la mujer llegó y rompiendo su frasco de alabastro, ungió a Jesús. Ay, qué maravilla. Que no lo hubiera llamado a ella, que te hubiera llamado a ti. ¿De mis perfumes? No, ¿por qué? Si es el nuevo que acaba de salir. Es costoso mi perfume. ¿Cuánto amamos nuestra comodidad y cuánto apego tenemos a las cosas materiales? La Biblia enfatiza que el perfume que esta mujer derramó era un perfume de gran precio. No consideró el venderlo a los pobres, no consideró el anunciarlo y ganarse un dinero para ella tal vez viajar. ¿Dónde estaba la mirada de esta mujer? En Jesús. Lamentablemente a veces pareciera que hay cosas más importantes para nosotros que Jesús. Y con vergüenza le digo, pero el peor enemigo de una vida de servicio y humildad es el hambre de ser protagonista. Usted tiene que comprometerse con su área de servicio, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo sepa. Usted tiene que abrazar el privilegio. Si usted se sabe privilegiado en algo, va a valorar ese privilegio. Pero si no se sabe privilegiado, entonces no le va a interesar. Me encanta la escritura cuando la palabra de Dios nos enseña a hombres del calibre de Nehemías. Y quiero que antes que leamos Nehemías, usted se dé cuenta que el verdadero servicio a Dios no se mide por la realización de determinada actividad encomendada, sino por el compromiso que tienes para que al hacerlo Dios sea glorificado. El punto aquí es, tu servicio cuenta hasta que al hacerlo Dios es glorificado. Si solo te remites a hacerlo, no hiciste lo que se te llamó a hacer. ¿Ustedes creen que el Señor solo quería que Moisés sacara a Israel de Egipto? No. Lo que Dios buscaba es que al sacar Moisés a Israel de Egipto, Él fuera glorificado. ¿Entiende lo que le digo? Vamos a Nehemías. ¿Lo tiene? Dice la palabra de Dios. Vamos a leer todo el capítulo 1 porque es bien interesante. Y dice así: estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. ¿Por qué Nehemías le pregunta a su hermano por los que se habrían librado del destierro y por Jerusalén? ¿Por qué cree usted?
La respuesta más simple que yo pudiera tener para esa pregunta es porque le interesaban. Le interesaba saber cómo estaban sus compatriotas y cómo estaba Jerusalén, porque él amaba Jerusalén. Me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Vea la reacción de este hombre. Al escuchar esto, me senté a llorar. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré al Dios del cielo. ¿Cuántas veces usted ha visto una necesidad ministerial y usted le ha dolido el verla? Ha llorado, ha ayunado y ha orado por ella. ¿No se ha dado cuenta que muchas semanas hemos estado sin baterista? Y está una batería completa, pero no tengo baterista. Pero no nos ha dolido, porque no vemos. Porque estando, no estamos. No hay algo que realmente toque las fibras de nuestro corazón y que nos mueva en una respuesta de búsqueda y súplica a Dios. ¿No ha visto usted aquellas reuniones dominicales en las que comenzamos siendo 10 personas? ¿Y le han dolido? ¿Ha doblado sus rodillas para decirle a Dios: despierta a tu iglesia, Dios? ¿Por qué estamos atravesando por un proceso como este? ¿Hemos ayunado por eso? ¿Nos ha dolido en el alma? ¿Sabe? La realidad es que vivimos en una etapa de completa indiferencia, donde lo único que cautiva nuestra atención es lo que tiene que ver con lo que nos despierta interés. Y eso está en el área de importancia y en el área de urgencia. Lo de Dios puede esperar. Tal vez usted no se ha dado cuenta, pero usted cree que sea correcto que los maestros de niños se preparan, hacen su clase, hacen sus manualidades, para que en las reuniones dominicales lleguen solamente 2 niños. O no haya niños y los maestros se tengan que quedar con su manualidad y todo su trabajo porque no llegaron los niños. Y obviamente sabemos que los niños no van a llegar solos, pero usted se debería de dar cuenta hasta dónde está llegando el compromiso de muchos de los padres. ¿No se ha dado cuenta de tantas cosas que necesitamos como iglesia para ser más efectivos en nuestro servicio a Dios? Y a veces, en lugar de preguntarle a Dios: ¿cómo puedo hacer la diferencia? ¿Qué puedo hacer yo, Señor? Solo decimos: como que el pastor Samuel se le está vaciando la iglesia, ¿verdad? Como que se está quedando solo. Yo no edifico esta casa. Si yo edificara esta casa, yo tendría toda la responsabilidad sobre los resultados. Pero yo no estoy edificando esta casa. La edificamos todos. Y si lo que Dios está viendo en nosotros es apatía e indiferencia, quizá por ese motivo no estamos viendo los resultados que quisiéramos ver. Pero ¿cuántas veces estamos viendo y no vemos? No nos duele el darnos cuenta que hay personas con necesidad, que hay enfermos, que hay personas que ya no hemos visto. Ninguno de ustedes es bueno para acercarse y preguntar. De inmediato se van al lado trágico. Ya se fue de la iglesia, otro más que se va. Ay, Dios mío. ¿Pero doblaste tus rodillas?
¿Te dolió realmente o solo es tu morbo el que te mueve a imaginar historias? Nehemías, amados hermanos, se dolió de la condición de Jerusalén. Se dolió de la condición de sus compatriotas y buscó a Dios. En nuestra área de servicio deberíamos de buscar más a Dios cuando no estamos teniendo el resultado que estamos deseando. Deberíamos de tratar de reflejar en nuestro servicio más la naturaleza de Jesús. Nehemías ora a Dios e implora su misericordia. Y Dios le responde. Usted conoce la historia. El punto aquí es que no basta con el hecho de simplemente decir, ay, qué pena. El punto es actuar en una dirección, y no vamos a movernos en una dirección si en realidad no estamos comprometidos con las cosas de Dios. Mientras que las cosas de Dios sean secundarias, nada va a cambiar en nuestra vida. Por eso es que tenemos que hacer un cambio en nosotros y en nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para que nuestro servicio entonces sea trascendente. Porque servir a Dios no se limita a realizar una actividad encomendada. Yo soy del equipo de evangelismo. Sí, ¿qué haces? Salgo a repartir folletos. ¿Y ya? Estamos pasando tiempo de oración concentrada e intensa, dirigida a pedirle a Dios que toque los corazones de aquellas personas que van a recibir un folleto, un disco, o aquellas a las que les vamos a predicar el mensaje del evangelio. ¿Qué piensa la gente? No, pues vamos a evangelizar, ya de ahí nos vamos a los tacos. Pues órale, vamos rápido. Oiga, le invito a mi iglesia. Oiga, ese CD. Ya acabamos, vámonos a los tacos. ¿Qué era lo que urgía? Los tacos. Porque no hacemos las cosas a conciencia. Porque no estamos realmente involucrados, comprometidos, y nos duele. Si habláramos de algún área de trabajo, algún departamento que estuviera a su cargo y usted no viera resultados, ¿qué haría? Nos quedamos cruzados de brazos porque pues es la obra de Dios. Pero si en ello dependiera nuestra estabilidad financiera y si supiéramos que si no damos resultados nos van a despedir, ¿qué haríamos? Le aseguro que nuestra actitud cambiaría. ¿Qué características debe de tener el servicio a Dios que sí es trascendente? Usted conoce el pasaje, Hechos 6 del 1 al 4. La iglesia ha comenzado a crecer exponencialmente y comienzan a surgir junto con estas situaciones de crecimiento nuevos problemas. El punto es que los apóstoles ya no se dan abasto y necesitan personas que los apoyen en las áreas de servicio. Y el apóstol Pedro dice, vamos a establecer un perfil para aquellas personas que quieran servir dentro de la iglesia, que entiendan que es un privilegio poner al servicio de los demás los dones que hemos recibido de parte de Dios. Y él dice, deben de ser personas de buena reputación. Esto me habla de una actitud de servicio. Si yo no cambio mi actitud de servicio, no voy a tener buenos resultados. Acuérdese de Jesús. Nadie nos puso para tratar a la gente que está bajo nuestra autoridad con desprecio, con desdén, para ponerle el pie en el cuello. Si Jesús, siendo el Señor y el Maestro, no lo hizo, ¿por qué nosotros tratamos
con la punta del pie a quienes con nosotros colaboran. A veces las cosas no llegan a mí de inmediato, pero todo me llega. Y a veces llegan a suceder cosas en las que me entero de cómo líderes maltratan a la gente que tienen bajo su autoridad. Y pienso, si yo como pastor no los trato así, porque sé que la iglesia no me pertenece, porque sé que la iglesia es de Jesucristo, ¿quién se cree el líder de esta área para tratar y maltratar a las personas que con este colaboran de determinada forma? Necesitamos gente con buena actitud. Necesitamos, amados hermanos, darnos cuenta cuál está siendo nuestra actitud al servir. Si estoy en el área de librería, ¿estoy sonriéndole a todos los hermanos que llegan a solicitarme la predicación del día? ¿O parezco como esas personas que se dedican a despachar el medicamento en determinadas instituciones de gobierno donde parece que usted le va a pedir regalado? Vengo por la prédica, hermana. Pues se va a tener que esperar porque todavía no sale. ¿No son así, verdad, Claudia? ¿Eunice? No. Está bien. Pero es un ejemplo. Es cómo es nuestra actitud de servicio. ¿Cómo podría mejorarla? Esa debería ser una buena pregunta. ¿Cómo puedo mejorar mi actitud de servicio? El apóstol dijo que sean llenos del Espíritu. ¿Qué tan importante puede ser la unción para repartir cocoles a las 5 de la mañana? Porque eso es lo que iban a hacer los diáconos. El problema era con ancianitos, ya gente mayor. Las viudas se estaban quejando y no querían que esto generara un problema, así que necesitaban gente ungida, que a las 5 de la mañana, que las personas mayores abren sus ojos y tienen hambre, les pudieran servir en el comedor de la iglesia un buen champurrado y un cocol. Pero Pedro dice, para eso necesito a alguien ungido. ¿Por qué? Porque es la obra de Dios. Y hasta exprimir jergas requiere de la llenura del Espíritu para que no te amargues al hacerlo. Por eso es la llenura del Espíritu. Porque si no, la carne comienza a decir, ¿para qué lo haces? Si nadie lo ve. Deja las puercas, total, si apestan, no es tu problema. Pero no, cuando estás lleno del Espíritu, estás pensando en que lo haces para Dios y no como para nadie más en el mundo. Entonces te aseguras de que esas jergas queden completamente limpias. ¿Para qué tanto si al final las van a usar para simplemente recoger lo que se les caiga? Fue útil mi trabajo, fue útil mi servicio, fue útil mi sacrificio. ¿Por qué no me amargo? Porque estoy lleno del Espíritu. Pero si ando en la carne, hasta saludar a la gente a la entrada me va a costar trabajo. Ay, tú salúdalo porque yo no le hablo. Hago como que acomodo cosas. ¿Cuántos no así? Nos falta la unción, porque si estuviéramos más llenos de Dios, no nos costaría trabajo sonreírle a la gente, servirla con amor. Dijo el apóstol que estén llenos de sabiduría. ¿Por qué? Porque se requiere capacidad para resolver problemas
y carencias. Imagínese usted a Esteban yendo a las 5 de la mañana a despertar al apóstol Pedro, porque las hermanitas de los alimentos no guardaron el atole en el refrigerador y el que está cortado. Pues vengo a ver qué hago. No manches, Esteban. Hazlo tú. Pues es que usted tiene que saber. ¿No me podrías decir a las 2 de la tarde, ya que lo resolviste y ya que estás preparando la comida de los demás? A veces realmente no tenemos iniciativa y estamos viendo el problema frente a nosotros y no hacemos nada. ¿Por qué? Porque nos está faltando sabiduría. La Biblia dice, si a alguno de ustedes le hace falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las va a dar ampliamente y sin reproche. No, yo no tengo iniciativa porque si hago algo y no te gusta, me vas a regañar. Jesucristo. Entonces pídele a Dios unción. Necesitamos un cambio para ser mejores en lo que hacemos. Porque es para Dios. Es para Dios. Si usted lo hace para su servidor, de verdad, yo no le puedo galardonar, yo no le puedo recompensar. De mí siempre va a obtener decepción. Siempre. Porque el único que puede suplirlo todo es Dios. Algo que le estoy enseñando a mi hija es que no sé de dónde sacó el rollo, pero cuando algo no le gusta, se pone bien seria y dice, esto no es justo. Y lo que yo le estoy enseñando es que la vida no es justa. El único justo es Dios. Solo Dios es justo. Y aunque después me vuelva a decir no es justo, ya te lo dije, Ana Laura, solo Dios es justo y todos te vamos a salir debiendo. Solo Dios no. Solo Dios no decepciona. Y al servir deberíamos hacerlo con esa prontitud, con esa actitud. Es para Dios. Y entonces si estoy viendo una deficiencia en el área de servicio donde estoy, en lugar de estarle dando vueltas, busco una solución. Aligero la carga y sacamos adelante lo que se requiere. Y posteriormente, con calma, le hacemos los ajustes que se requieran. El último requisito, y con esto voy a concluir, es que fueran responsables. ¿De qué me sirve un Esteban que hace milagros si yo lo necesito a las 5 de la mañana y el hombre llega a las 12? ¿Qué onda, Pedro? ¿Ya voy a servir? Te necesitaba a las 5, Esteban. Es lo que te correspondía a ti hacer, Esteban. A veces pareciera que no conocemos la responsabilidad. Los edecanes se citan a determinada hora antes del horario y llegamos rayando. He visto las publicaciones del equipo de alabanza donde dicen, nos vemos a más tardar 8:15 de la mañana los domingos. Y llegan 8:30, 8:35. Pero los que llegaron 8:15 están mirando el techo. ¿No les haría falta un poquito de sabiduría como para decir, mientras que los demás llegan, conéctame mi micro, ¿no? No, hasta que alguien diga que el sacrosanto micro se conecte. Dios mío, no es posible. Estas 4 características tienen que estar en tu servicio.
si no están en tu servicio, estamos siendo un lastre para la obra de Dios. No importa cuál sea el área que desempeñes, necesitas unción tanto para preparar un buen guisado, como para darle una clase a los niños, como para dar un curso sabatino, como para dirigir un grupo. Necesitas unción. Necesitas tener actitud de servicio. Que la gente que contigo trabaja sepa que lo disfrutas. Piense usted, ¿le ha impactado la actitud de los jóvenes que venden sus cosas el domingo? ¿Le llama la atención? Ay, mira, se ve que los muchachos se esfuerzan y lo hacen con alegría. ¿A cómo lo vendes? ¿Eh? Jesucristo. No te pases. O le cargamos pila a los jóvenes, ¿verdad? Con sus refrescos calientes. Y el sol a todo lo que da. ¿Tienes coca? Sí, y la sacan hirviendo. Abren su hielera cochina y así hasta sale el hedor de la semana pasada de que nadie la limpió, nadie la abrió. Dices, qué rollo, o sea, Jesús. Todo me llega, yo no voy y veo la hielera, o sea, yo estoy aquí atendiendo a la gente, pero todo me llega. Y así como ese detalle, muchos más. Que la pregunta debería ser, ¿realmente estoy valorando como un privilegio lo que hago para Dios? Y lo pongo entre comillas porque en el corazón de muchos está encomillado. Es para Dios. Si no tuviera comillas, tendría un valor agregado. Lo haría con excelencia. Nadie me lo dijo, pero estoy viendo la hielera sucia. Ahora necesitamos hielos, no hay dinero para eso. Tan simple, como no van a tocar las botellas de refresco, voy a comprarme nada más 6 globos, los voy a llenar con agua de la llave, le voy a pedir a mi mamá que me dé chance de congelar esos 6 globos y el domingo rompo el globo y hasta van a ser hielos redonditos. Todos van a decir, oye, ¿de dónde lo sacaste? ¡Qué cool! Y hasta voy a vender más. Y si tengo un poquito más de iniciativa, les pongo anilina de color y hasta un hielo rojo, uno amarillo, uno azul. Eso se va a ver prendidísimo y voy a vender más. Pero no tenemos sabiduría. No hay pasión por las cosas de Dios. No me hago responsable ni de bajar unas charolas de unicel. Me tienen que estar recordando, diciéndome que haga las cosas. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué harías tú? Jacob, dice Génesis 31:11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Samuel, en 1 de Samuel capítulo 3 verso 4, Reina Valera versión 60, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Isaías capítulo 6 verso 8, Reina Valera versión 60, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué puedo hacer yo? Es la pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para que las cosas sean mejores? ¿Qué puedo hacer yo? Pregúntate, ¿qué puedo hacer yo? Acuérdate siempre de Nehemías.
si vemos áreas de oportunidad, si vemos deficiencias, si vemos que hacen falta cosas, lo primero que deberíamos hacer sería correr a la presencia de Dios y derramar nuestro corazón que se duele por lo que vemos. Necesitamos un cambio. Póngase de pie. Vamos a orar.